Si yo te dijera que hay una posibilidad real de que España pierda Ceuta y Melilla en los próximos años, ¿te lo creerías? No. Probablemente no, porque, a ver, llevamos décadas oyendo lo mismo de Marruecos, que si la presión migratoria, que si las aguas territoriales, que si el espacio aéreo, y al final siempre pasa lo mismo. Una crisis, unas declaraciones, 4 titulares y vuelta a la normalidad. Pero hay algo que esta vez es diferente, y ese algo se llama Donald Trump, porque Trump vuelve a estar por ahora en la Casa Blanca, y uno de los principales movimientos en política exterior ha sido retomar y consolidar su relación con Marruecos, la misma que empezó en su primer mandato, cuando reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Falta poco más de un mes para que Donald Trump abandone la Casa Blanca, pero el todavía presidente de Estados Unidos sigue tomando decisiones de calado. Hace unas horas reconocía la soberanía de Marruecos sobre este territorio que ven en color rojo, es el Sáhara Occidental. Es una gran victoria diplomática sin duda para Marruecos. Algo que en España, por cierto, también terminó aceptándose en 2022 con Pedro Sánchez, tal como os comenté la semana pasada. La he tomado con plena voluntad de dar un paso hacia adelante, como acabo de leer, que consideramos que la propuesta marroquí del año 2007 es la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo. La cuestión es que ahora mismo el eje de Washington-Rabat está más fuerte que nunca. Los ejércitos de Marruecos y de Estados Unidos han dado este lunes en la localidad sureña de Agadir el pistoletazo de salida a las maniobras African Lion 22. Cerca de 7.500 efectivos de 13 países como Francia, Italia, Holanda, Brasil o Reino Unido participarán en estas maniobras hasta el 30 de junio, a las que este año no asiste España. Billy, Joey, subid aquí. Hay sitio de sobra. Lo siento, tú no, Homer. ¿Por qué? Y eso nos lleva a una pregunta que me parece muy incómoda, pero que creo que hay que hacerse. ¿Qué pasaría si Trump decidiese que Marruecos le es más útil que España en el estrecho? ¿Defendería a España en un conflicto por Ceuta y Melilla o miraría para otro lado? Hoy vamos a ver por qué esta pregunta tiene más fondo de lo que parece. ¿Por qué Ceuta y Melilla son españolas desde mucho antes de que Marruecos existiera como Estado? ¿Por qué la OTAN tiene aquí un punto ciego enorme? ¿Y por qué el rearme de Marruecos no es solo para impresionar a Argelia? Pero antes ya sabes, me gusteada, compartida, suscribida, comentada y dicho eso vamos al lío. Antes de entrar en Trump y en la geopolítica de hoy, hay que hablar de la historia, porque Marruecos lleva décadas repitiendo que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas y que forman parte de su territorio histórico. El presidente del Senado de Marruecos ha declarado que llegará el día en el que van a recuperar las 2 ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. Claro, si no conoces el contexto eso puede sonar hasta razonable. El problema es que cuando miras a la cronología la cosa no está tan clara. Ceuta y Melilla son españolas, tan españolas como Zamora, como Palencia o como cualquier ciudad que éste quiera. A ver, Melilla pasó a manos de la Corona de Castilla en 1497 y Ceuta a partir de 1580 durante la Unión Ibérica entre Portugal y España, porque era de Portugal desde que la tomó en 1415. Después, cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, Ceuta decidió seguir vinculada a la corona española. O sea que cuando Marruecos dice que quiere recuperar lo suyo, pues hay que entender que suyo solo tiene sentido si hablas de un estado moderno de hoy en día, con sus fronteras nacionales y su soberanía. Pero eso no encaja del todo con cómo era el norte de África en los siglos XV y XVI. Esto es muy importante decirlo bien, no es que Marruecos no existiera en absoluto porque si había dinastías, sultanatos y estructuras políticas marroquíes anteriores, pero es que estaban fragmentadísimas, no había un territorio uniforme controlado, lo que había eran guerras internas, rebeliones, disputas entre distintas tribus, luchas dinásticas para ver quién mandaba, ya sabéis, lo típico. O sea, lo que es Marruecos, como se le entiende hoy en día, no estaba ni se le esperaba. Así que cuando te dicen que Ceuta y Melilla están ocupadas, pues la realidad es que Ceuta y Melilla están bajo soberanía ibérica desde antes de la independencia del Marruecos moderno en 1956, e incluso desde antes del inicio de la actual dinastía alauí en 1666. Vamos, que entre que Ceuta y Melilla pasan a manos de los reinos ibéricos hasta que se independiza Marruecos como lo entendemos hoy, hay un espacio temporal de casi 4 siglos. Dirás, bueno, pero es que ni España ni Marruecos eran estados-nación modernos como hoy. Y tienes razón, pero la continuidad histórica entre la monarquía hispánica y la España actual es directa. Algo que no había en el siglo XV, donde ahora está el Marruecos que conocemos hoy, que realmente se consolida en 1956, como os digo. Entonces, ¿por qué Marruecos sigue reclamándolas? Pues porque estas reclamaciones no van de historia. Si por historia fuese, yo podría reclamar la choza de alguno ahora mismo, seguramente. Van de política, nacionalismo y de usar a España como ese enemigo que permite a Rabat mantener cierta cohesión entre su gente, porque nada une como un enemigo común. Y porque al margen de todo esto está el tema de si el Paco promedio, o bueno, el Mohamed promedio de Ceuta y Melilla prefiere estar bajo la gestión española o la marroquí. Vamos, lo digo teniendo en cuenta todos los derechos y ventajas que le da el mero hecho de estar en el marco europeo y no en el marroquí. Y que conste que digo lo de Mohamed sin segundas. Según el INE, es literalmente el nombre propio más utilizado en
en Ceuta y Melilla, ¿eh? Pero vamos, que 3/4 de lo mismo te diría un gibraltareño si le preguntas si prefiere estar bajo el gobierno español o bajo el británico. Yo soy gibraltareño. Pero como gibraltareño es Soy usted. británico. ¿Es británico? Británico. Primero y siempre. Te lo digo Ya como no me ha- antes que sigamos. Gibraltar español. Esto no hable, eso es al contra. Yo soy el contra español, pero de hueso. Yo soy británico y gibraltareño primero. O a un groenlandés si le preguntas si prefiere ser estadounidense o danés. Dear President Trump, listen very carefully. Greenland has been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, off. Al final son territorios que tienen ventajas por estar donde están, pero ser de quien son. Y la pela es la pela, amigo. El problema para España es que aunque históricamente la posición sobre Ceuta y Melilla sea mucho más sólida de lo que a veces se cuenta, el contexto internacional actual ya no funciona solo con mapas antiguos, tratados viejos o derecho internacional. Funciona con proyección de fuerza. Y si no, mirad a Israel con Palestina, Siria y el Líbano. Aquí lo importante es si tú puedes defenderlo o si hay alguien que esté dispuesto a defenderlo por ti. Y con esto vamos a hablar de la OTAN, porque la cosa se pone súper interesante. Mucha gente asume que si Marruecos hiciera algo contra Ceuta y Melilla, la OTAN respondería automáticamente. El artículo 5 habla de la defensa colectiva, es decir, todos a por Marruecos, y fin de la historia. Pero hay un detalle que cambia todo, el artículo 6 del Tratado de Washington, que define el área geográfica de aplicación del artículo 5. Excluye específicamente todos los territorios situados al sur del Trópico de Cáncer. Así que sumad 1 más 1 y decidme qué sale, porque a mí se me dan más las mates. O sea que técnicamente la defensa automática de la OTAN no cubre a Ceuta y Melilla de la misma manera que cubre, por ejemplo, a Madrid o a Valencia. Ahora bien, hay un debate sobre esto. España y la OTAN han argumentado que sí están cubiertas porque son territorio soberano español. Pero el hecho de que ya haya un debate es un problema, porque en geopolítica la ambigüedad siempre se aprovecha por quien quiere presionar a otro. Y aquí entra Trump, porque Trump no era un presidente que se caracterice precisamente por el compromiso automático con los aliados, aunque luego él lo pida ahora. Ya hemos dicho que lo que prefiere es fragmentar para que Estados Unidos tenga siempre más poder de negociación. Su doctrina se basa en preguntarse, ¿qué gano yo apoyando a España con esto? Y si la respuesta es nada o menos que con Marruecos, pues ya sabéis la respuesta. Te rompiste. Ya no quiero verte nunca más. Y el contexto nos da la razón en todo esto. Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en el año 2020. A cambio, Marruecos normalizó relaciones con Israel, firmando los acuerdos de Abraham. Para Washington, Marruecos se ha convertido en un activo estratégico en África y en el flanco sur del Mediterráneo. Marruecos tiene bases que interesan a Estados Unidos en la región. Además, también controla el estrecho de Gibraltar, que es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Y además se ha convertido en un importante cliente de la industria armamentística estadounidense. Por otro lado, España también ofrece cosas. Tiene la base de Rota o la de Morón, que son muy importantes, pero claro, en la guerra de Irán que estamos viendo ya han privado de su uso a los estadounidenses. Están actuando unilateralmente, sin un apoyo de una resolución internacional y por tanto no están utilizando esas bases. Los aviones cisternas están permanentemente y los aviones han salido porque desde aquí no iban a realizar ninguna actuación, son aviones americanos y el ejército americano decide lo que realiza con esos aviones. Lo que está muy claro es que los aviones cisterna que había Morón o que habían en Rota ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o de apoyo. Y esto, sumado a un escenario en el que Marruecos puede ofrecer lo mismo, pues te hace menos indispensable. Es una mera cuestión de oferta y demanda. La pregunta que yo me hago, y la que me parece que España debería hacerse urgentemente, es esta. Si mañana hubiera una crisis seria en Ceuta y Melilla, ¿llamarías a Trump y te atendería? ¿O estaría en una reunión con Mohamed VI? Porque todo esto pasa al mismo tiempo que Marruecos está haciendo algo de lo que tampoco se habla suficiente. Se está armando a una velocidad de la hostia. Ya hemos hablado de que han subido su presupuesto de defensa y que ha llegado a más de 15.700 millones de dólares anuales. Tiene tanques Abrams, drones turcos e israelíes, acaban de cerrar la compra de sistemas HIMARS y se habla de que están tratando de comprar los F-35. Y ojo, que yo entiendo que Marruecos tiene sus propias amenazas. Argelia es su vecino, tiene fronteras cerradas con ellos debido a la rivalidad regional por el Sáhara Occidental y gran parte de este rearme podría ir dirigido al este y no tanto al norte. Pero vamos, que el objetivo principal no sea España no significa que España no esté dentro del radio de acción. Son 14 kilómetros los que separan ambos países, sin contar Ceuta y Melilla, claro. O sea, que tenemos al vecino del sur comprando HIMARS y reforzando su alianza con el principal peso de la OTAN, mientras España rompe esa relación y mira cada vez más a China. Como siempre digo, aquí cada uno es libre de hacer lo que le salga de las pelotas. La cosa es, ¿vendrá China a montarte una base en Rota? Porque a mí me parece que no. Y ojo, que no digo que vaya a pasar nada, O sea, no digo que Marruecos
Marruecos vaya a atacar ni invadir Ceuta y Melilla por la fuerza, pero la simetría importa. Cuando alguien tiene mucho más que tú en el plano militar, sus amenazas pesan más. Y eso tiene consecuencias en las negociaciones diplomáticas, en la capacidad de presión y en quién cede primero cuando hay una crisis. España confía en que Europa y la OTAN le cubren las espaldas, pero el debate del artículo 6 ya te hace dudar, y si el día que tengas que aplicarlo te dicen no, mira, resulta que no aplicaba en realidad, pues igual la has cagado bien grande. Porque además os diré una cosa, sería la segunda vez que la cagas con la misma piedra, porque en 1898 España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas. No solo porque perdiese militarmente la guerra contra Estados Unidos, sino porque ninguna potencia europea movió un dedo para ayudarla. El aislamiento fue total, España se quedó sola. Fue un trauma nacional enorme. Una generación entera de intelectuales, la generación del 98, dedicó años a preguntarse qué había pasado, qué había fallado, qué era España, hacia dónde iba. Y la respuesta incómoda era esta: España había confiado en que sus aliados la respaldarían, y sus aliados habían decidido que no les compensaba. Ahora, más de 100 años después, la situación no es idéntica, pero tiene un parecido que debería hacernos pensar. Un aliado poderoso, Estados Unidos, construye una relación cada vez más estrecha con un país que tiene reclamaciones territoriales sobre España. España depende de este aliado para su defensa, y ese aliado tiene una doctrina que prioriza sus intereses comerciales y estratégicos sobre el derecho internacional. Cabe preguntarse si estamos ante un nuevo 1898, ante una situación en la que un aliado nos va a dejar con el culo al aire cuando pensábamos que los pantalones nos iban a aguantar puestos. ¿Cuántos minutos? Pero vamos, por ir cerrando, Ceuta y Melilla son españolas desde el siglo XV, antes de que Marruecos existiese como Estado moderno. Eso no es opinable, es historia. Pero la historia no siempre gana en geopolítica. A veces la realidad pesa más que un papelito que te firmaron cuando tú eras más fuerte y no les quedaba de otra. Ahora mismo la correlación de fuerzas en el estrecho está cambiando. Marruecos se rearma, Estados Unidos estrecha lazos con Rabat, la OTAN tiene un punto ciego en el norte de África y España está testeando si sus alianzas aguantarán en un momento de tensión máxima. ¿Significa todo esto que van a perder Ceuta y Melilla? No lo sé, no puedo decirte. Probablemente no de manera inmediata, pero sí significa que la posición de España se ha debilitado y que confiar en que los aliados siempre te van a cubrir sin que cedas nada a cambio, pues mira, la historia ya nos ha enseñado que eso a veces no ocurre. Pero bueno, recuerda que yo no tengo ni idea del asunto y seguro que tú sí, así que ilústranos en comentarios. ¿Crees que Estados Unidos defendería a España en un conflicto por Ceuta y Melilla? ¿O el eje Washington-Rabat pesa más que el compromiso atlántico? Te leo, suscríbete si no lo has hecho y considera pillar la membresía, que ayuda una barbaridad al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.